Saludamos a los amados que están conectados por el Zoom. Eh, Cristo siga siendo expresado completamente en ustedes y que a los lugares donde llegue este mensaje, pues, que Cristo sea visto y manifestado en sus vidas. Bueno, el tema se llama Puesto los ojos en Jesús, que de hecho la última canción que estábamos cantando no era casualidad, fue muy intencional, tratando de poder incentivar este entendimiento de que cuando lo vemos a Él, todo lo demás se disipa, todo lo demás comienza a perder valor porque encontramos que en Cristo está toda nuestra satisfacción. Y de hecho los que pudieron experimentar esto está precioso, ¿no? De hecho podemos ver a Cristo como el tesoro. Bueno, vamos a darle, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Siempre que hablamos de la fe, nacen muchas ideas y muchos conceptos, pero vamos a ir derribando por el Espíritu algunos pensamientos que provienen de la carne y del hombre natural y que nos hacen pensar que es fe. Lo primero es que la fe no es una creencia en nuestra mente natural o es un conjunto de ideas positivas que nos hacen pensar mejor, ¿no? La fe es una certeza interior por lo que vemos. Miren, la fe es la certeza interior por lo que vemos, ¿no? Es estar seguro de aquello que nuestros ojos del Espíritu están viendo. No son ideas positivas acerca de Dios, no es una creencia, no es una imaginación. La fe es la capacidad de ver la realidad eterna de Dios. Miren, esto es tremendo. La fe es la capacidad de ver la realidad eterna de Dios, de ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Entonces, claro, la fe no nace del hombre, la fe nace de Dios. Cristo es la sustancia de la fe. Y miren, la fe no es vista, la fe es visión. Claro, Pablo dice, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero la fe es visión. ¿Y cuál es la diferencia entre vista y visión? Que la vista es natural. La vista solamente puede ver lo natural, lo temporal, lo que se acaba, lo que perece. Pero la visión es eterna. La visión es ver que Dios ve. Es ver mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales y limitados pueden ver, observar o percibir. Miren, la vista natural nos muestra lo que está pasando, pero la fe nos muestra lo que Dios ya hizo. Esto es tremendo. La vista nos muestra lo que está pasando, ¿no? Nuestras circunstancias, lo temporal, todo lo que nos acontece en este tiempo cronos, pero la fe no opera en el tiempo cronos. La fe opera en el tiempo de Dios, en la eternidad, donde todo está consumado, donde podemos ver todo lo que Dios ya hizo en Cristo, donde todo está resuelto. La vista me dice que tengo problemas económicos, ¿no? Y que me falta algo. La fe me dice, estoy pleno, estoy completo en él, estoy satisfecho. Miren, la fe son estos ojos del entendimiento por los que Pablo ora para que seamos iluminados, ¿no? Dice, que los ojos del entendimiento puedan ser iluminados para que vean a Cristo, para que vean lo que tienen dentro, la herencia tan grande que Dios ha depositado en Cristo. La fe son los ojos y la mente de Cristo dados a nosotros para verlo, concedidos por gracia para ver su realidad, para entender su propósito eterno, ¿no? Por eso es imposible que nosotros podamos entender y comprender el propósito eterno y la voluntad de Dios a menos que la fe esté operando en nosotros. Y claro, Romanos dice, para poder comprender la voluntad de Dios que es buena, agradable y que es perfecta, necesitamos una transformación, una renovación de la mente. Claro, es que cuando la fe opera en nosotros, podemos entender lo que Dios ve.
y no lo que nuestra circunstancia nos está diciendo, ¿no? Y mire, vamos a dar tal vez un recorrido por este capítulo 11 de Hebreos, pero el enfoque está en el 12. A nuestros antepasados, ¿no?, se les permitió ver a Cristo desde lejos, como lo prometido, pero hoy a nosotros se nos permite ver el cumplimiento encarnado en la persona de Cristo. Miren, los antiguos podían ver a Cristo pero desde lejos. Y miren lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe, es lo fundamental, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Eso es tremendo. Nunca recibieron esta experiencia de Cristo en nosotros que hoy podemos experimentar, pero lo vieron. Por la fe, lo vieron. Claro, de lejos. Pero eso no cambia que no lo vieron. Y dice, y creyéndolo, ¿no? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, la fe, cuando nos permite ver a Cristo, nos saca de esta realidad temporal. Nos hace ver nuestra verdadera realidad, ¿no? Y no lo he puesto ahí, pero más abajo dice que estos antiguos buscaban una patria celestial. Por eso que no se consideraban habitantes de la tierra en sí, ¿no? Ellos estaban buscando una patria mayor, una patria real, una patria celestial, la fe. Ahora, ellos no vivían por normas a cumplir para agradar a Dios. Ellos no se basaban en obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Toda esa obediencia que expresaron los antiguos hacia Dios era consecuencia de la fe, de lo que estaban viendo y porque estaban comprometidos con el propósito eterno de Dios. Ahora, la fe produce obediencia. Muchas veces decimos, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Es que no hay forma. Es por fe. El hombre natural, la naturaleza pecaminosa, no puede obedecer a Dios. La carne no puede obedecer. No es que no quiere, es que no puede. Es capacidad. Por más que haga lo que haga, no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios. La única forma en la que podemos agradar y obedecer a Dios o expresarle obediencia es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Todo lo que no es producido por la fe es pecado. Y es tremendo, ¿no? Porque uno podría preguntarse, bueno, pecado tal vez es solamente lo malo, o bueno, tal vez ya agregándole un poquito más nuestras buenas intenciones. No. Todo lo que no viene de la fe es pecado para Dios. Todo lo que no procede de la operación de la vida del Hijo a través de nosotros es pecado para Dios. Miren, Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿a quién lo llamó? Dios. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta es la palabra clave. Obedeció. Pero no porque Abraham era una persona buena y perfecta. No. Por la fe. Y Hebreos 11, del 24 al 25, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y nos vamos a centrar acá un poquito, porque la palabra rehusó significa negó activamente. Significa que rechazó con intención. Es decir, por la fe, Moisés negó su unión e identidad con Egipto, ¿no? Él tenía una identidad como egipcio, ¿no? A pesar que había sido recogido, pero él se identificaba como egipcio y disfrutaba de todos los placeres de esta ciudad, pero por la fe, es decir, que vio a Cristo, porque vio el propósito eterno de Dios, negó su identidad de Egipto. Rehusó, ¿no?, a llamarse hijo de la hija del faraón. Fue una renuncia consciente de lo que estaba viendo.
No es que le nació a Moisés, no, es que vio y respondió. Moisés no hizo esto porque le pareció lindo, le pareció chévere rescatar a su pueblo originario, ¿no? Como tal vez hemos pensado, sí, bueno, Moisés, el salvador del pueblo. No, es que hay mucho más que eso. Moisés estaba viendo el diseño. Moisés estaba viendo el propósito. Moisés estaba viendo a Cristo. Y solamente buscaba dar testimonio acerca de él. Y claro, todos Hebreos nos relatan muchas experiencias de los antiguos, ¿no? Noé construyendo el arca por fe. Y uno dice, claro, es que por fe construyó el arca, ¿no? Y solamente nos quedamos en la hazaña. Pero es que ellos no obedecían a un acto natural. Moisés estaba dando testimonio de alguien. El propósito no era construir el arca. El propósito era dar testimonio de Cristo como el arca. El propósito de Moisés no era convertirse en el salvador de un pueblo judío o israelita, ¿no? El propósito era mostrar a Moisés como la sombra, como la figura de Cristo, como el Salvador, como el que nos iba a sacar de una nación poderosa y llevarnos a la tierra prometida. 25, versículo 25, porque claro, primero Moisés se rehúsa, pero ahora viene esta parte, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esta palabra es interesante, escogiendo. ¿Qué significa escoger? Elegir por convicción. No es una elección emocional, ¿no? No es como que Dios le habló a Moisés y Moisés estaba emocionado. Sí, voy a ir a rescatar a mi pueblo. No. Moisés estaba viendo un diseño. Moisés estaba viendo el propósito. Moisés estaba viendo a Cristo. Por eso tenía certeza de que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Escoger es decisión, escoger es elección con certeza. No involucra principalmente nuestras emociones. Y la pregunta que siempre nace es, ¿qué vio Moisés para elegir ser maltratado con el pueblo antes que gozarse con todos los privilegios y riquezas que tenía en Egipto? La respuesta es lo mismo que vio Jesús. Moisés vio lo mismo que vio Jesús. Claro, Jesús, para llevar la cruz, tenía sus ojos puestos por el gozo, ¿no? En el gozo delante. ¿Y cuál era ese gozo? Que la voluntad de Dios se cumpla. Y claro, Moisés solamente era la sombra de Cristo, quien dejó su posición de riqueza y se hizo pobre por nosotros. Miren, Filipenses 2:7 está hablando del Señor Jesús y dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Es una sombra. Moisés es una sombra de Cristo, ¿no? El Hijo dejando su riqueza, el Hijo dejando su trono para venir a hacerse un siervo como nosotros. Y avanzamos en Hebreos, el versículo 26. Y claro, Moisés se rehúsa a llamarse hijo de la hija del faraón, escoge sufrir con el pueblo y ahora dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Claro, cuando yo dije que Moisés vio lo mismo que Jesús, ustedes seguramente dijeron, ¿cómo? Pero Hebreos lo dice, el vituperio de Cristo. Moisés tomó el vituperio de Cristo. Moisés dio testimonio del sufrimiento de Cristo. Y cuando dice, teniendo por mayores riquezas, esto es igual a evaluación, es igual a un cálculo consciente, es lo que Jesús dice, hagan cálculos, calculen el costo. Vean cuál pesa más, vean cuál vale más.
La fe en Moisés lo llevó a evaluar qué valía más. Y este es el asunto que todos nosotros estamos involucrados, ¿no? ¿Qué es lo que vale más? Moisés tuvo que pausar y evaluar y hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Riquezas temporales de los egipcios sin Dios o dar testimonio del sufrimiento de Cristo acompañado completamente de Dios? ¿Y por qué Moisés consideró más valioso a Cristo que los tesoros egipcios? Porque tenía puesta la mirada en el verdadero tesoro, en el galardón. Ahora, claro, el galardón para ellos era el cumplimiento del Hijo. Era el cumplimiento del Hijo, ¿no? Por eso, más adelante dice que ellos no recibieron la promesa porque tenía que llegar a nosotros y así que todos reciban la promesa a la vez. Claro, cuando Cristo se impartió en nosotros, ellos dicen, recibimos el galardón. Valió la pena. 27. Dice, por la fe, Moisés, sigue hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es tan precioso, ¿no? Porque a pesar de toda la oposición que presentó el faraón, la fe sostuvo a Moisés para cumplir el propósito por el cual había sido elegido. Ahora, es tan tremendo, ¿no? Porque una vez que Moisés se rehúsa a esa identidad, escoge, valora más a Cristo, la consecuencia es, dejó Egipto. Seguramente estos términos que venimos compartiendo se nos hacen muy similar a lo que Jesús, cuando viene a la tierra, dice, ¿no? Todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Claro, esto está en el antiguo pacto, ¿no? Pero ahora Jesús está diciendo lo mismo. Cuando ustedes vean esta realidad, cuando la fe opere en ustedes para verme a mí como el tesoro, se van a negar ustedes mismos, van a tomar su cruz por vos y me van a seguir, van a dejar Egipto. Entonces, el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz y el seguirlo no es algo que nosotros producimos como una iniciativa. Es la respuesta a lo que Dios nos permite ver. No es un esfuerzo humano. No es Adán tratando de ser como Cristo o tratando de modificar algún aspecto de su comportamiento. No, es que cuando vemos el tesoro, todo lo demás pierde valor. Y no me causa tristeza dejarlo todo por el tesoro. Es un gozo. Claro, duele, pero no me entristece, ¿no? Eternamente. No me estoy como arrepintiendo de, ¿cómo es que vine a la congregación y no pude estar haciendo otras cosas? ¿No? Porque probablemente nosotros un domingo en la mañana podríamos estar disfrutando de un buen pan con chicharrón, ¿no? Pero ¿por qué estamos aquí? Porque estamos viendo una realidad, porque lo estamos viendo a Él. Y todo lo demás pierde valor. Y no es que eso sea basura, sino que comparado con el tesoro, es basura. Ahora, miren, porque ahí dice, ¿no? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, la fe nos sostiene en el propósito. La fe nos permite permanecer. Porque no es algo emocional, ¿no? De que, bueno, cuando las cosas van bien sí le creo a Dios, pero cuando las cosas van mal no les creo a Dios. No. Moisés estaba confiado por completo. Por eso dice, la fe es la certeza. No es una emoción temporal, es la certeza. Estoy viendo, estoy confiado, estoy parado en una realidad y no me muevo de ella. Y la fe no ignora nuestras circunstancias. Miren esto. La fe no ignora nuestras circunstancias, sino que nos capacita para atravesarlas sostenidos por convicción y esperanza. Esto es tremendo.
La fe no ignora nuestras circunstancias, no es como que, bueno, Señor, estoy pasando por esta circunstancia y el Señor te dice, no, eso no está pasando. No, sí está pasando, porque podemos ver, atravesamos pruebas, circunstancias difíciles, ¿no? Pero la fe nos permite atravesarlas. Y Jesús dice, van a pasar por aflicción, pero no se preocupen porque yo estoy con ustedes hasta el fin. Claro, y hoy Él está en nosotros, y está con nosotros, y está entre nosotros. Miren, Dios no cierra los ojos a lo que nos está pasando, ¿no? A lo temporal, sino que nos permite ver una realidad superior, una más alta, una eterna, donde todo está resuelto. No es que Dios dice, bueno, tápate los ojos, ¿no? Y olvídate de lo que estás pasando. No. Nos abre los ojos del Espíritu para que, aún viendo esa situación, podamos ver todo lo que está resuelto en Cristo. Esto es tan tremendo, ¿no? Porque no somos personas que, bueno, andan por el mundo, bueno, sí, me pasa una situación difícil, pero no, eso no está pasando. No, sí está pasando. Pero la fe me permite atravesarla, me permite pasarla, confiando en que eso ya está resuelto. Confiando en que el resultado ya está en Cristo. Entonces, claro, cuando atravesamos la prueba con fe, es lo que Pablo dice, ¿no? Esta pequeña, leve y momentánea tribulación es pasajera, pero está produciendo un mayor, un eterno peso de gloria. Claro, es que la única forma de poder ver así una prueba es por fe. La fe me lleva a ver el resultado. Puede ser terrible la situación que esté pasando, puede ser difícil la situación que esté pasando, pero si ya sé cuál es el resultado, camino con convicción, camino con certeza. Y ahora vamos a transicionar hacia Hebreos 12, ¿no? Porque podemos quedarnos simplemente en, bueno, qué bonitas hazañas, ¿no? De los personajes históricos de la Biblia. Yo quisiera ser como Moisés, yo quisiera ser como David, ¿no? Agarrando mi piedrita para vencer a mis enemigos. Quisiera ser como Noé, construir mi casa. Pero hay algo que divide entre la experiencia de ellos y la experiencia de nosotros. La cruz. Ellos no tenían a Cristo como experiencia interior. Nosotros sí. Y claro, el apóstol Pablo va a transicionar de Hebreos 11, de una realidad, de una experiencia en la que Cristo estaba con ellos, el Espíritu estaba con ellos, podían ver a Cristo por la fe, pero ahora va a transicionar en Cristo en nosotros. Y miren qué dice, por tanto, o sea, habiendo entendido todo lo anterior, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y esto es precioso, ¿no? Porque muchas veces hemos dicho, la nube de testigos, una tribuna gigante donde está Moisés, Abraham, Noé, todos nos están mirando por ahí diciendo, qué bueno lo que está pasando. No. Dice, nube de testigos. Son personas vivas que están dando testimonio de que la fe funciona. No son personajes sentados en una silla viendo qué nos pasa. Son testimonios vivos que están hablando y diciendo, hey, la fe vale. Es tremendo esto porque desde esa nube de testigos nos están diciendo, vale la pena darlo todo por Él. Nos dicen, la fe funciona, corran la carrera, ustedes ya tienen lo prometido. Esto es tremendo porque ellos no tenían lo prometido, nosotros sí. Pero ellos fueron testigos de la fe, del obrar de Dios. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahí me quiero detener un poco porque dice, despójense, saquen, quiten todo lo que no es Cristo, todo lo que obstruye, estorba que Cristo se vea.
Cuando dice todo peso, es cualquier cosa que estorba la expresión de Cristo. No solamente lo malo, no solamente lo bueno, es todo lo que estorba la expresión de Cristo. Y todo es todo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el peso que cargamos, del cual todavía no nos despojamos y que es un obstáculo para que Cristo sea visto? ¿Cuál es ese peso que cargamos hoy? Incertidumbre, falta de dinero, falta de trabajo, preocupación excesiva, afán por lo material, éxito, comodidad. ¿Cuál es ese peso que cargamos y que Pablo nos está diciendo, despójense? Porque si no se despojan, no pueden correr la carrera ligera. Y dice, y del pecado que nos asedia, ¿no? Y claro, esta palabra nos asedia significa ese pecado que se pega, que se enreda, que fuerza, que rodea, que busca distraer, que busca quitarnos el enfoque, que busca quitarnos la mirada puesta en Cristo. Dice, despójense de todo. Esto es tremendo, ¿no? Y lo compartíamos el viernes. Cuando perdemos el tiempo, hay espacio para el pecado. Ahora, claro, si relacionamos el peso con el pecado, es si estoy perdiendo mi tiempo en todas esas cosas que se han convertido en mi peso, el pecado nos asedia. El pecado nos enreda. Porque andamos distraídos en otras cosas y el pecado tiene oportunidad para expresarse en nosotros. Así que cuando pecamos hay que preguntarnos, ¿qué estuve viendo? Y que le dejó espacio para que la otra naturaleza se exprese. La pregunta no es cómo cambio, la pregunta es, ¿qué estuve viendo que abrió un espacio para que la naturaleza de la carne se exprese? ¿Cuál es ese peso que cargamos, que nos distrae, que no nos deja correr con paciencia? Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué significa paciencia? Es perseverancia activa. Paciencia no es sentarme en mi mueble a esperar que Cristo lo logre. No, no. Paciencia es perseverancia activa. Es, estoy viendo algo, no apresuro las cosas, pero no me quedo sentado. Hago todo por el Evangelio. Hago todo porque Cristo sea formado en mí. Hago todo por despojarme todo lo que no es Cristo. Entonces ahí entramos nosotros. Porque no es que Cristo lo logre y, bueno, a ver qué pasa, me quedo sentado en mi casa, no congrego, no leo la Biblia, no oro, no hago nada. Sigo mi vida igual, con tal, Él lo va a lograr. No, no. El asunto es, si estamos viendo una realidad, es imposible que tengamos esos pensamientos. Dice, la vida, la gracia, no nos deja ociosos. Entonces la paciencia no es el extremo de estar ocioso, pero tampoco es obrar con nuestras fuerzas, porque ambos extremos proceden de la carne. La carne es tan astuta para decirnos, bueno, como Dios lo logra, puedo seguir haciendo lo que me gusta. Pero también es tan astuta para decir, como hay una parte que depende de nosotros la decisión, entonces yo quiero hacer las cosas. Es tan astuta en ambos extremos. Cuando dice carrera, en el original también se refiere a una lucha, ¿no? A una batalla. Es como lo que Pablo dice, peleen la buena batalla de la fe. Esa es la carrera que corremos hoy. Y esa carrera se basa en perseverar en la fe, en no obrar nosotros, que sea Él obrando en nosotros por medio de la fe. Y la pregunta que tendríamos que hacernos hoy es, ¿hoy corremos con paciencia o caminamos con despreocupación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Corremos con paciencia o caminamos con despreocupación? Porque dice corramos, no dice caminen, dice corramos. Y claro, cuando alguien ve el tesoro,
quiere ir en pos de Él rápidamente. Pero entendemos que es un proceso también. Por eso dice con paciencia, perseverando. Pero no es alguien que ve el tesoro y dice, bueno, esperaré que el tesoro venga y me alcance, ¿no? Nosotros vamos en pos del tesoro. Por eso Jesús dice, niégate, toma la cruz, sígueme. Y claro, no es un seguir natural como los discípulos tenían, ¿no? Que Jesús físico tenía que seguir. Hoy el seguir, ¿qué es? Lo que hizo Moisés, salir de Egipto, transicionar. Entonces, ¿cómo podemos correr con paciencia, no? Porque nace la pregunta, ¿cómo? ¿No? Todo está muy bonito, pero ¿cómo corro la paciencia? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto nos lo dice el segundo versículo, mirar a Jesús. Vamos al versículo 2. Y por eso el tema se llama puestos los ojos en Él. Es que no hay otra manera. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué significa puestos los ojos? Es mirar fijamente. Miren, es interesante. Puestos los ojos es mirar fijamente. Es concentrarnos exclusivamente en Él. Es apartar la mirada de todo lo demás. Esto es tremendo. Es concentrarnos exclusivamente en Él, apartar la mirada de todo lo demás. Y claro, no es mirar también a Cristo, es mirarlo solo a Él. Hay una gran diferencia, ¿no? Porque puedo seguir mirando un montón de cosas y creer que Cristo es, bueno, el adicional a mi vida. No, 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 no. Es lo único que tenemos. Por eso dice, puesto los ojos en Él, fija nuestra mirada en Él, concentrados en Él, no mirando lo demás. Jesús no es una opción. ¿No? Es como algunas expresiones que tenemos, bueno, quiero poner a Dios primero en mi vida. No hay forma. Él es la preeminencia en todo. ¿No? Quiero poner a Dios en primer lugar en mi agenda, ¿no? Que lo primero que haga es orar. Así lo pongo primero a Dios. No, no, no. Es que, ¿en qué momento esto se convirtió en cosas por hacer? ¿Acaso creen que cuando ustedes se levantan y ya porque oraron y es la primera cosa que hicieron, eso agrada a Dios? Porque puedo orar 5 minutos en la mañana y todo el resto del día no expresar nada de Cristo. Eso es tremendo. Eso no es poner en primer lugar a Dios. No es poner mi Biblia al costado y que cuando me levante, no, todo así, con legañas, lo primero que agarre sea la Biblia y con eso agradé a Dios. El secreto para perseverar no es nuestra iniciativa hacia Dios, sino la visión continua de su persona. Visión. La fe es visión, la fe es verlo a Él, es ver su realidad, es ver lo que tenemos en Él. Entonces, ¿cómo salimos del pecado? ¿No? ¿Cómo dejamos de pecar? Porque esa es la pregunta que cuando recién venimos a esta realidad es, ¿cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejo de hacer lo que antes hacía? ¿No? Tengo que poner algunos hábitos, tengo que cumplir algunas normas. ¿Será que si leo 5 horas la Biblia entonces soy transformado? ¿O si oro más recibo más unción del Espíritu? Es interesante esa pregunta. La única forma en la que podamos dejar de expresar el pecado es cuando Cristo se expresa. Porque Él es el que no peca. Nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando pecamos, podemos darnos cuenta de que nos expresamos nosotros mismos, ¿no? Se expresó el yo, se expresó la carne. Miren, cuando lo vemos, su vida fluye. Cuando lo vemos, se produce el querer como el hacer, de dejarlo todo. ¿Por qué Moisés dejó todo? Porque lo vio. ¿Por qué Noé construyó el arca? Porque lo vio. ¿Por qué Abel le ofreció el sacrificio perfecto a Dios? Porque lo vio.
No es que lo que le ofreció Abel fue mejor con sus fuerzas que lo que le ofreció Caín. No, no, es que fue producto de lo que vio, fue la respuesta de lo que vio, fue fe. Y Dios no considera a nadie justo ni a nadie agradable a menos que no proceda de la fe. Y claro, Pablo está diciendo, hay que poner la mirada en aquel que es el autor, que también es el consumador de la fe. Y acá está lo interesante, ¿no? Porque Cristo es el que originó la fe en nosotros, ¿no? Cuando Él nos da vida, nos da fe para poder creer en Él, para arrepentirnos, para ver nuestra condición, pero también es el que la perfecciona hasta el final. Cristo es la fe. De Cristo nace la capacidad de ver. A nosotros solo nos toca permanecer ahí, fijar nuestra mirada. Es tremendo, ¿no? A nosotros nos toca fijar la mirada, concentrarnos en Él, pero la capacidad de ver es de Él. Establecernos, fijarnos, confiar, rendirnos ante su realidad. Eso es lo que nos toca, amado. No hay más por hacer. Nos toca poner los ojos ahí, fijar, quitar la mirada de todo lo demás. ¿Cómo podemos menospreciar toda la vergüenza, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el rechazo del mundo contra nosotros por portar la vida de Cristo? Viéndolo. Todo está basado en la fe. Todo está basado en la fe. No hay forma en la que podamos operar aparte de la fe. Como siempre lo hemos dicho, la fe activa la gracia. Pero no hay gracia sin fe. La única forma en la que podemos menospreciar, tal como Cristo menospreció lo oprobio del mundo y el rechazo del mundo hacia Él, es comparándolo con el gozo de que Él sea formado y expresado en nosotros. ¿Por qué Cristo menospreció lo oprobio? Por el gozo puesto delante. Porque estaba viendo constantemente el resultado del Padre reconciliado, todos nosotros en el Hijo. Y claro, Jesús desde su alma estaba afligido y probablemente decía, Padre, si hay, digamos, otra forma en la que esto pueda suceder, estaría genial, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero claro, cuando veía el gozo, todas las interrupciones, todos los argumentos se caían. Jesús dijo, lo tengo que atravesar. Lo tengo que atravesar porque si no, lo que hoy experimentamos no hubiera sucedido. Lo mismo ocurre con nosotros. ¿Cómo menospreciamos? Porque vemos el resultado. ¿Cuál es el resultado de pasar la prueba? De que Cristo sea formado en nosotros y de que sea expresado en nosotros. Pero claro, si yo la prueba la sigo viendo como algo que nunca va a acabar, como algo que Dios me está mandando porque me porté mal o porque pequé, bueno, jamás vamos a poder atravesarlo con gozo, con firmeza, con convicción, con certeza en lo que Él dijo que ya pasó, porque ya lo hizo, ¿no? ¿Y cuál es esta revelación preciosa que Pablo está queriendo decir aquí? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la revelación. Él se sentó. Entonces, ¿cómo tenemos que verlo? Sentado en el trono. Él ya venció. Él ya lo logró todo. Solo confiemos en Él. No es que Jesús está yendo en camino a sentarse. No, no. Dice, se sentó. Se acabó. La obra está consumada. Todo está completo. Y por la fe accedemos a lo consumado. Por la fe podemos acceder a una cruz que sucedió hace 2000 años. Podemos experimentarlo. A un evento que sucedió hace 2000 años, si nosotros nos basáramos en nuestro razonamiento es, bueno, hay que construir una máquina, ¿no?
para volver al pasado y tal vez ahí experimentar la cruz de Cristo. No, no. La fe permite acceder al hecho consumado en la eternidad. Entonces nosotros no corremos la carrera para que Él nos apruebe, miren, sino porque estamos aprobados en Él. Esto es tremendo. Nosotros no corremos para que Él nos apruebe o para que nos ame más o para que nos perdone más, sino porque estamos completos en Él, estamos perdonados en Él, tenemos la victoria en Él. Esto es tan tremendo, ¿no? No es que estamos alcanzando una victoria que nadie alcanzó, no, estamos yendo en pos de algo que ya Cristo logró. Entonces nosotros no corremos para obtener victoria, sino corremos porque Él ya venció, porque está sentado en el trono. Y dile al que está a tu costado, ¿no? Ya venció. Ya se sentó en el trono. Todo está consumado. Y ahora pregúntale, ¿lo crees? Porque es muy bonito hablarlo. Es muy bonito decir, claro, se sentó, todo lo consumó. Pero cuando pasa la prueba, pareciera que Jesús ni siquiera hubiera subido a la cruz. Tan tremendo esto. Bueno, no quiero molestarlos más. Vamos a cerrar este tiempo solamente para que lo puedan meditar, sigan profundizando más y escudriñando más en esto de la fe, que seguramente es algo que estamos leyendo en Romanos, ¿no? Los martes estamos leyendo ya Romanos. Vamos a entrar al capítulo 4, donde prácticamente todo es por fe. Todo el libro de Romanos se basa en la fe. Y si nosotros no entendemos perfectamente qué es la fe y qué no es la fe, nos va a costar mucho operar en esta vida, en la vida del Hijo de nosotros, ¿no? No es mis fuerzas, es su poder, su vida en nosotros, ¿no? ¿Amén? ¿Amén? Listo. Igual nos despedimos con los amados del Zoom.